La Edad Media. Ciudades, mercaderes y artesanos. En los primeros siglos de la Edad Media, las calzadas bien trazadas y pavimentadas, heredadas del Imperio Romano, se deterioran y acaban siendo casi impracticables. Las nuevas carreteras que se construyen, a menudo adoquinadas con guijarros, forman recorridos tortuosos que se adaptan a la orografía del paisaje, trazando curvas y eludiendo obstáculos naturales. La gente humilde se desplaza a pie, mientras que mercaderes y burgueses viajan en carros o carrozas impulsados principalmente por bueyes, mulos y asnos, que con su trote cansino permiten viajar y transportar bienes sin demasiadas sacudidas. Peregrinos, militares y comerciantes coinciden en los mismos itinerarios, diferentes servicios que se cruzan por el camino. Cuando hablamos de las calzadas medievales, no debemos pensar en carreteras como las conocemos nosotros, sino más bien en senderos. Entre estas calzadas están incluso las más famosas, como la Francigena o Romea, que unía Inglaterra y París con Roma, o la calzada Alemania, que comunicaba Venecia con Alemania, o los itinerarios que llevaban a Santiago de Compostela. Eran prácticamente caminos para los arrieros, que a veces se ramificaban, dependiendo de los obstáculos con que se tropezaran en el terreno. Tras el duro golpe provocado por la caída del Imperio Romano, hubo que esperar a los siglos IX y X para hablar de nuevos tiempos. Lentamente se produce un proceso de recuperación económica que se prolonga a lo largo de más de 4 siglos. Crece la población y la producción agraria, aumentan las rentas, el consumo, la producción artesanal y el volumen de comercio, y las ciudades empiezan a estar masificadas. A partir de los siglos IX o X aproximadamente, empieza a aumentar la población. Pero, ¿por qué sucede esto? En primer lugar, porque se suavizan las condiciones negativas que impedían el crecimiento de población e incluso provocaban su disminución. ¿Y cuáles eran esas condiciones negativas? Las epidemias. Italia, el mundo mediterráneo, toda Europa, sufrió devastadoras epidemias de peste en el siglo VI, que se prolongaron a lo largo del siglo VII e incluso buena parte del VIII. Después desaparecieron. Los núcleos urbanos son la base del nuevo sistema económico, en el que los mercaderes y banqueros son las verdaderas figuras emergentes que devuelven la importancia al intercambio comercial y estimulan la circulación de la moneda. Así, el dinero es el nuevo punto de referencia de la esfera económica y social. Una transformación que se entreteje dentro de un proceso más amplio, en el que la ciudad pasa a ser la nueva sede de la elaboración cultural, con la creación de escuelas laicas y universidades, lugares de experimentación política. A todo esto se suma la vida municipal, la señorial y las nuevas formas de asociacionismo y participación popular. Los nuevos valores impuestos por el dinero, como la riqueza y las posesiones, desembocan en guerras entre nobles, entre ciudades, por el control de territorios cada vez más amplios.
En esta época las calzadas recobran nueva vida, tras largos siglos de inseguridad e inactividad debido a la escasez del comercio y el estancamiento de la economía. Desiertas durante el día y envueltas en tinieblas por la noche, se habían convertido en cómodo refugio de ladrones y malhechores. La distancia que se recorre en una jornada de viaje es muy reducida, 30 kilómetros como máximo. De noche no se viaja. El peligro de tropezarse con bandidos y forajidos es demasiado alto. Es preferible refugiarse durante las horas nocturnas en una posada o buscando hospitalidad en una aldea. Las murallas son el símbolo de la ciudad. Esta no es una simple agrupación de seres humanos, sino que implica la idea de una pertenencia común, una sensación de superioridad respecto a los que viven extramuros. Las murallas son elementos vivos de la ciudad. Cuando nacen, son altas y delgadas, separadas de los edificios urbanos, a menudo sujetadas por contrafuertes y jalonadas por torreones. Posteriormente se amplían y engullen nuevos pueblos, crecen en altura y se refuerza su espesor para resistir mejor los ataques enemigos. ¿Cómo se muestran estas ciudades? Ante todo, están rodeadas de murallas. No hay ciudad que no posea su propia muralla. Y la expansión de la población lleva a la construcción de sucesivos recintos amurallados, que en zonas llanas son concéntricos. En plazas costeras como Génova se integran en la ciudad, o en lugares como Siena surgen de las laderas de las colinas. En ciudades de llanura suelen ser recintos circulares que todavía se conservan en el paisaje urbano actual. El recinto amurallado se abre al exterior solamente a través de las puertas, que se abren al amanecer y se cierran al caer la noche, como se suele hacer en casa hoy en día. Son obras de alta ingeniería en toda regla, capaces de desanimar cualquier ataque enemigo. También permiten a la ciudadanía cobrar un peaje por entrar en la ciudad y registrar a cualquier persona o mercancía que entre en el espacio urbano. Cosa porti in quel borsello? Cosa vuoi? Io non ho niente con me, soltanto i miei. Facci vedere cosa porti. Facci vedere che cosa ho fatto. Facci vedere, state sbagliando. Lasciategli le mani. Te lo fermo. Non possa più nuocere. Portatelo via. La città. Aparte de este sistema de defensa, la ciudad se caracteriza por la presencia de la catedral. La catedral es el lugar sagrado más importante, y a su lado se encuentra el Palacio Episcopal. También hay zonas agregadas a los diferentes mercados,
porque hay varios mercados. El mercado de los cereales, el mercado de las hierbas. En muchas ciudades del norte de Italia encontramos plazas dedicadas al comercio de hierbas. El trazado urbanístico de las ciudades no se ciñe a esquemas preconcebidos. Se renueva adaptándose a los cambios de los habitantes, creando nuevos espacios para el trabajo, las relaciones sociales, la vida privada, institucional, cultural y espiritual. La exigencia de nuevos espacios lleva a la necesidad de aprovechar mejor los ya existentes, obliga a ampliar las murallas de la ciudad o a reestructurar zonas concretas. Las únicas reglas de la planificación urbanística medieval son la espontaneidad, la necesidad y la irregularidad. La planta más sencilla es aquella en la que dos calles principales se cruzan en el punto central de la ciudad, desembocando en 4 puertas que se abren a las direcciones principales. Curiosas son las ciudades que se asoman al mar y disponen de puerto. Allí las calles desembocan directamente en el agua para aprovechar al máximo la relación entre las viviendas y la actividad portuaria. La nueva figura del mercader, impulsor y resultado de las transformaciones en el ámbito económico y social de la Edad Media, también está ligada al progresivo centralismo que asumen las ciudades a partir del año 1000. No es que en la Edad Media, es decir, antes del siglo X, hubiera desaparecido la figura del mercader. Disponemos de fuentes muy exactas que nos revelan la presencia de mercaderes, por ejemplo, en Milán, en el siglo IX. Pero después del siglo X, lo cierto es que su papel pasa a ser fundamental. Y es fundamental porque debido al crecimiento de la población rural y urbana, el aumento de la producción agraria y la demanda de nuevos productos de consumo, se fomenta un potente mecanismo de intercambio del que los mercaderes son protagonistas. El mercader es un personaje de escaso reconocimiento y con un bajo prestigio social, aunque desempeña una actividad indispensable para todos, donde los peligros están a la orden del día. Debido a los continuos viajes por tierra y por mar, en contacto con pueblos extranjeros, está permanentemente expuesto a los saqueos. Asimismo, la constante reinversión de los recursos requiere una gran sagacidad, aunque siempre existe el riesgo de realizar transacciones ruinosas. En primer lugar, si comercias en el mercado, deberás realizar ante todo contratos lícitos. Así obtendrás una buena reputación y no dirán que te enriqueces repentinamente, ni tendrás que preocuparte de que la fama de usurero te persiga a ti y a tus hijos. Muy pronto los mercaderes asumen un importante papel económico dentro de la ciudad. Con el tiempo, irán adquiriendo también un protagonismo político de primer orden. El amplio radio de acción del mercader puede incluso llevarle a negociar con comerciantes musulmanes, que en el mundo cristiano medieval son considerados los enemigos infieles por excelencia. Es una postura de abierta hostilidad que la Iglesia manifiesta de forma oficial, interpretando la búsqueda del beneficio económico como algo inevitablemente pecaminoso. Sin embargo, la propia Iglesia necesita los servicios de los mercaderes, sobre todo de los venecianos, que detentan el monopolio del incienso, necesario para las ceremonias sagradas.
En el mundo de los mercaderes, a todos los niveles, la propia ambición impulsa a los hombres a salir de la misma situación que por otro lado les ha facilitado su ascenso. Los más ricos se cuelan a hurtadillas entre la alta aristocracia, y los demás, dependiendo de sus posibilidades, compran poco a poco una nobleza de categoría inferior. En la mayor parte de los casos, la propiedad inmobiliaria o la adquisición de un despacho, con frecuencia ambas cosas, permiten el ascenso de una posición a otra. El peso dei mercanti è fortissimo, ovviamente. Evidentemente, el peso de los mercaderes es tremendo en las ciudades del centro norte, algo menor en las ciudades de la Italia meridional, donde el desarrollo mercantil queda frenado por la monarquía centralista de Nápoles. Pero el papel de los mercaderes es muy importante también en algunas ciudades del centro y norte de Europa, especialmente en las grandes urbes flamencas como Brujas, Gante, Ypres. El mercader es una figura rompedora en la sociedad medieval porque introduce un ritmo nuevo, diferente al de la Iglesia. Es una medida del tiempo exacta y ponderable, muy alejada del ritmo sagrado del calendario eclesiástico, que sirve para organizar el trabajo y las relaciones profesionales de manera óptima. Es un cambio que tiene aplicaciones concretas incluso en la innovación tecnológica, como por ejemplo la de los relojes mecánicos, que a partir de finales del siglo XIII hacen su aparición en los campanarios de las catedrales y las torres del poder político. La vida del hombre medieval empieza a girar principalmente en torno a sí mismo, liberándose de las constantes referencias a lo divino y sus preceptos. Las aspiraciones, los deseos y las ambiciones personales empiezan a adquirir mayor importancia. El horizonte del ser humano regresa a la tierra, y dentro de él se abre paso la idea de que puede satisfacer sus necesidades de realización en este mundo. La persona toma una mayor conciencia de su autonomía, de sus propiedades, de la posibilidad de construir su propio destino. En la sociedad medieval, donde las relaciones personales y las recomendaciones son la principal credencial para tener alguna posibilidad, hay que tener cuidado con no invadir ciertos intereses y saber adaptarse al contexto en el que uno vive. Especialmente a partir del siglo XIV, estas delicadas relaciones cristalizan en formas de expresión concretas. Son las denominadas cofradías. Con las rentas de dicha cofradía, el hospital está dotado de camas, sábanas, mantas y todo lo necesario para atender a los pobres y peregrinos. Las cofradías, que agrupan a personas variopintas unidas por un oficio común, tienen la función de asistencia mutua, de defensa de los intereses y de contrataciones en los negocios públicos. Su red de contactos les permite disponer de privilegios en todas las situaciones de urgencia en las que sus miembros puedan encontrarse, desde problemas con la justicia hasta la necesidad de tener un sitio en el hospital. Para ser admitido en una cofradía hay que pasar por una iniciación ritual. A menudo el individuo debe jurar sobre el Evangelio, que antepondrá el interés del grupo al propio, o que se abstendrá de crear polémicas o adoptar posturas que pudieran generar confusión y anarquía. El que quiera entrar a formar parte debe respetar las reglas. A cambio obtendrá un apoyo incondicional y podrá desarrollar un verdadero aprendizaje de la vida comunitaria. A pesar de su función de protección social en una sociedad fuertemente desequilibrada, es precisamente dentro de las cofradías donde surgen focos de violencia que sumen a la ciudad en un baño de sangre, en medio de la crisis económica que golpea a los municipios en los siglos XIII y XIV.
A partir del siglo XI, el progresivo renacimiento de las ciudades y el comercio implican un renovado uso y una mayor circulación de la moneda. Es el resultado fruto de diversas exigencias. Por un lado, la necesidad del comerciante local de disponer de un instrumento para el intercambio de mercancías y productos, y por otro lado, la expansión cada vez mayor de las rutas comerciales, que requiere una moneda reconocida a nivel internacional. En esta actividad bancaria, los italianos pronto pasan a ser protagonistas a nivel internacional. Pasan a ser protagonistas porque Italia está en el centro de una serie de rutas comerciales entre el Oriente Mediterráneo y la península, el mundo germano, el mundo británico y la península ibérica. Porque en Italia existe una ciudad como Roma que aglutina los recursos de toda la cristiandad. La acuñación se convierte en una práctica importante para las autoridades públicas con la elección del tipo de metal a utilizar, oro, plata y metales bajos, y con la posibilidad de establecer auténticas políticas monetarias, con repercusiones no solo en la esfera económica, sino en la política propiamente dicha. L'Italia si attrezza ben presto a coniare. Italia enseguida se equipa para acuñar sistemas monetarios totalmente innovadores. Como referencia se toma la moneda de oro acuñada en 1253, primero en Génova e inmediatamente después en Florencia. Pero la supremacía de Florencia se impone abrumadoramente y favorece el retorno de la moneda áurea a Occidente después de varios siglos. Porque anteriormente las únicas monedas de oro que circulaban por la zona mediterránea y Occidente, aunque de forma esporádica, eran la bizantina, es decir, el besante, y la árabe, el dirham. Con el florín se reinstaura la acuñación áurea en Occidente. Entre los siglos XIII y XIV, la franja de población ciudadana que se enriquece gracias al comercio se consolida como clase pudiente. Es un poder nuevo, público, querido por el pueblo y partidario de los intereses del pueblo. Se basa en las estructuras corporativas y en la reciente mentalidad empresarial fomentada por el aumento de los intercambios comerciales. El mercader enriquecido se inclina por adoptar los símbolos externos propios de las clases nobles tradicionales. Esto implica estar a la altura de los compromisos rituales de la aristocracia, la caza, las fiestas o las mansiones, pero también concertar matrimonios ventajosos en un intento de adquirir títulos nobiliarios, cambiando riqueza por prestigio. La ciudad renacida y vitalista del siglo XII es animada y caótica, auténtico meollo de una sociedad cada vez más compleja y en rápido desarrollo. En sus calles se puede contemplar toda la fauna humana de la sociedad medieval, con las múltiples diferencias tipológicas que lo conforman, en un espacio tan reducido que se ve abocado a una masificación forzosa. La calle es, por así decirlo, el lugar donde el hombre medieval hace su vida.
El ser humano de nuestros días, acostumbrado a las comodidades de nuestro estilo de vida, ha perdido la noción de vivir al aire libre, tan típico de la Edad Media. La calle lo era todo. Las viviendas principales formaban un continuo entramado donde proliferaban soluciones arquitectónicas a base de porticados, que encontramos en muchas ciudades italianas, como por ejemplo Bolonia, Turín y Padua. El aumento de la población conduce a una reestructuración del sistema vial sin una verdadera planificación, donde todo se organiza de forma improvisada. Los nuevos edificios invaden parcelas de calle. Se aprovecha todo el espacio posible, incluso el que está por encima de las cabezas de la gente, con balaustradas, balcones y pórticos que sobresalen de las construcciones y que a menudo obstaculizan el paso de los medios de transporte. Las calles no son solo el lugar al que se asoman las viviendas, sino también las propias actividades productivas. Normalmente las casas tienen una lonja en la planta baja en la que se trabaja de cara al público, con la vivienda del artesano en el piso superior. Las calles de la ciudad medieval difieren mucho entre sí, dependiendo de que sea un núcleo grande o pequeño, en terreno llano o en pendiente, de origen antiguo o de nueva construcción. Aparte de las calles principales, se crea un tupido entramado de callejones secundarios, a menudo oscuros y sin salida, más parecidos a madrigueras, con edificios salientes que los hacen más sombríos y los protegen de las inclemencias del tiempo. Cuando yo comencé, propuse escribir la verdad acerca de las cosas que vi y oí. Y para que los foráneos puedan comprender mejor las cosas que acontecen, describiré la forma de la ciudad noble, erigida bajo el signo de Marte, con un amplio, rico e imperial río de aguas dulces que divide la ciudad casi por la mitad. De ambiente templado, a resguardo de vientos malignos, escasa de terreno, repleta de buenos frutos, con ciudadanos armados, altaneros y pendencieros, y rica en ganancias prohibidas, bien dotada y temida, más que amada por las tierras vecinas debido a su grandiosidad. La ciudad está muy poblada y es prolífica por su buen ambiente. Los ciudadanos son de buenas costumbres y las mujeres bellas y engalanadas. Las casas son muy hermosas, llenas de elementos artísticos. Por dicha razón son muchos los que acuden a verla desde países lejanos, no tanto por necesidad, sino por la bondad de los oficios y artes y por la belleza y ornamento de la ciudad. La fase de renacimiento de las ciudades durante la Edad Media coincide en muchos casos con la puesta en marcha de la actividad municipal. Los ayuntamientos son fruto de una exigencia de autonomía, representan el intento de autogobierno de las ciudades y su desvinculación tanto de la tutela de los obispos como del poder lejano de reyes y señores feudales. Las ciudades cambiantes establecen formas de representación concretas dentro de la burguesía urbana, capaces de definir su propia política, de desarrollar su poder de decisión para expresar las necesidades de sus habitantes hasta sus últimas consecuencias. Algunas llegan a autoproclamarse municipios libres. Uno de los fenómenos más importantes que fomenta este crecimiento surge del nacimiento de sistemas de asociacionismo, lo que nosotros llamamos corporaciones o hermandades, fraterías, para ser más precisos. Porque de hecho,
Los miembros se llamaban hermanos, o si utilizamos la expresión típica del mundo germano e inglés, guild o gremio. A menudo su importancia va más allá de la perspectiva disciplinaria del aparato productivo, de la competitividad o de la garantía de la calidad del producto. Por ejemplo, el pan debía estar elaborado según ciertos criterios, sin impurezas. Pero también ejercían una fuerte influencia en la gestión municipal. Tanto es así que frecuentemente son los priores de las artes, como los llaman en Florencia, los que toman las riendas del gobierno. Es un fenómeno más bien italiano, pero también se produce a nivel europeo, sobre todo bien entrado el siglo XIII. Las clases pudientes de la ciudad no se limitan a reafirmar su autonomía y dominio público intramuros, sino que proceden a una progresiva expansión en todo el territorio circundante, creando una serie de estados territoriales que se identifican con su ciudad capital, gobernados por las autoridades ciudadanas. La ciudad disfrutará de todas las antiguas libertades y libres costumbres. Un hombre libre solo podrá ser multado por un delito menor, siempre que la multa sea proporcional a este delito. Solo podrá ser castigado por un grave delito de modo proporcional a la gravedad de este delito, pero sin perder su feudo. Los condes y los varones solo podrán ser multados por sus iguales y proporcionalmente al delito cometido. Todos los mercaderes podrán, si no han recibido previa denegación pública, salir y entrar libremente y con total seguridad de todas las tierras, pernoctar y viajar por ellas. El agua es un elemento importante en la estructura urbana. Proporciona sistemas de defensa y vías de transporte al mismo tiempo. Los puentes tienden lazos entre los diferentes barrios y sectores de la ciudad. Inicialmente están formados por barcazas ancladas al lecho del río, pero pronto se convierten en sólidas estructuras de piedra y madera. La calle medieval es ruidosa. En las esquinas se forman frecuentemente grupos de hombres que charlan animadamente. Los vendedores ambulantes anuncian a voz en grito las bondades de su mercancía. Cerca de los bancos y en las tiendas callejeras se llevan a cabo continuas transacciones. Las viviendas, pequeñas e incómodas, animan a las personas y sobre todo a los niños a pasarse el día en la calle, contribuyendo a crear más bullicio y confusión. Partiendo desde la costa llegué a una ciudad, la mayor que existe en el mundo. Tiene una circunferencia de al menos 100 millas. No tiene puertas y por fuera está protegida por el agua. De ella pedí diligentemente noticias a quienes la habitaban. En ella hay gran acopio de pan, de carne de cerdo, de vino y de arroz. Y todas las demás vituallas se pueden encontrar en grandes cantidades. Esta ciudad es la más rica y fértil, y a mi juicio supera a todas las demás en cuanto a bienestar y abundancia. Y allí es de donde emanan leche y miel. Al caer la noche, las calles dedicadas al trabajo ceden su protagonismo a los callejones dedicados al ocio, una merecida recompensa tras una larga jornada de fatigas. Hay muchas tabernas. Son amplios espacios dotados de lumbre y muchas mesas, donde se puede comer, beber vino y jugar a los dados. Son lugares caóticos frecuentados por las capas sociales más bajas, donde con frecuencia se alternan animadas charlas con violentas disputas. El ocio también implica sexo a cambio de dinero. En los burdeles, los hombres pueden dar rienda suelta a sus necesidades sexuales
sin molestar a las damas respetables. La Iglesia y la sociedad consideran la prostitución una práctica infamante y contraria a los preceptos de Dios. Las esposas traicionadas traman venganza y acusan a algunas meretrices de brujería. Estas son quemadas en la plaza pública entre los gritos desesperados de los maridos infieles. Habrá que esperar al siglo XIV para que la prostitución sea aceptada y gestionada directamente por las autoridades municipales, ya que será considerada un servicio de utilidad pública. La marginación social golpea a una buena parte de la población. La mala reputación o el estigma de la infamia se ceban principalmente en algunas profesiones medievales. Los actores, músicos, juglares y trovadores están considerados personajes conchavados con el diablo, de vida disipada y dudosos principios morales. El aislamiento social también afecta a todos los oficios relacionados con la sangre, los cadáveres, la carroña y la inmundicia, del verdugo al sicario, del enterrador al carnicero. El desprecio hacia los lisiados, cuyas deformidades son relacionadas con el diablo, lo encontramos en la estricta separación entre el espacio ciudadano y los lugares destinados a la acogida de los enfermos, las leproserías, los lazaretos y los hospitales. Todo indica que en la Edad Media la relación entre la sociedad y los marginados se articula de manera diferente, a medio camino entre el odio y la piedad, el recelo y la ayuda. El verdadero centro neurálgico del poder y del espacio urbano medieval es la plaza, lugar abierto a los encuentros y la representación pública. Destino asignado a las diversas actividades públicas, alberga las ejecuciones punitivas más emblemáticas. Los ladrones son azotados, trasladados en cepos, se les marca el pómulo con un hierro candente y se les corta una oreja. Los sodomitas son quemados en la hoguera, los blasfemadores arrastrados por la lengua con una tenaza. Una advertencia para el resto de la población, pero también un macabro pasatiempo en una sociedad donde la violencia está a la orden del día. A lo largo de las calles, entre callejones, por angostos pasadizos, circulan las noticias que los heraldos municipales leen en voz alta tras hacer sonar el cuerno. Las autoridades públicas notifican las sentencias judiciales, los castigos y el día y la hora de las ejecuciones públicas, que son utilizadas como medidas disuasorias para el público asistente. Fate attenzione, gente! Ciò che dico è historia. Il bene vince sulle tenebre, la giustizia trionfa. La scorsa notte un rustico villano, uomo bestiale, si è introdotto in loco a lui precluso. Egli ha sottratto gioielli di mirabile valore. Egli brama alla perdita della nostra dignità. Egli è il diavolo!
fa regnare ogni malizia che fa rubatore di professione. Impossessatosi di gioielli di mirabile valore, avvolto in uno straccio preso dal suo stesso abito. Coperto di lerciume, col volto rozzo, egli si nascose in una selva e ivi fu catturato. E la luce del Signore nostro Gesù Cristo splende anche nelle tenebre. La cattura avvenuta codesta notte mette in lutto tutta la comunità. El pueblo participa en las calles y prorrumpe en insultos y agresiones contra el condenado, que es arrastrado delante de sus familiares y amigos cargado de cadenas. La punizione divina. Una violencia muy extendida que se respira en toda la ciudad. Per tali misfatti, per la santità e giustizia. Las ciudades son ambientes sucios y malolientes, desprovistos de alcantarillado o de agua corriente en las viviendas. Los servicios higiénicos públicos se hallan ocultos en algún callejón, entre los angostos muros de dos edificios. No son más que un agujero cubierto por una tapa de madera. Las calles están atestadas de pobres, vestidos con mugrientos harapos que se dedican a la mendicidad. Muchos exageran su condición mediante trucos, para conmover aún más a los transeúntes y recibir más limosna. Entre los componentes de la población urbana, esta franja de población compuesta de pobres y marginados desempeñaba un papel fundamental, sobre todo desde el punto de vista cuantitativo. También desde otros puntos de vista, pero sobre todo cuantitativo. Se calcula que en algunas ciudades esta franja comprendía al menos un tercio de la población. Es habitual que los mendigos se desplacen a pie de una ciudad a otra, recorriendo largas distancias con la esperanza de encontrar mejores condiciones. Pero que los demás desvalidos tengan fe en la divina providencia, que se acuerda de ellos y a ellos se dirige, y que acudan a la iglesia, que los acoge y los defiende. Pero tal vez tú también digas lo que se suele decir en estas ocasiones. No tenemos derecho de hacer obsequios a aquellos a los que Dios tanto ha maldecido que ha querido que vivan en la miseria. Sin embargo, no es cierto que los pobres estén malditos. Al contrario, se dice, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La sociedad considera a los mendigos necesarios para la salvación de las almas de los ricos, que así pueden hacer el bien a través de la caridad. Sin embargo, no es extraño que las autoridades urbanas decreten expulsiones masivas. Si la mentalidad del hombre medieval atribuye valores positivos al sedentarismo, al hecho de estar radicado, a formar parte activa de la comunidad, el marginado despierta recelos y debe ser mantenido a distancia. En muchos casos, los marginados eran personas que no estaban en condiciones de trabajar porque eran discapacitados. Las discapacidades eran muy frecuentes en la Edad Media. Muchos niños nacían deformes o ciegos. Es decir, eran personas que no estaban capacitadas para trabajar, vivían de la caridad. Luego estaban los ancianos, que ya no sabían de qué vivir, o mujeres solas. O sea, había un sector social cercano a la marginalidad que no estaba en condiciones de ganarse el sustento. La misericordia está acostumbrada a no juzgar a la gente por sus méritos y a asistir a las necesidades del prójimo, a ayudar al pobre, no a sopesar la mera justicia. Está escrito: feliz aquel que se preocupa por los pobres y menesterosos.
aquel que tenga compasión de ellos, que comparta su misma naturaleza, que comprenda que el rico y el pobre son criaturas del Señor, que sepa santificar los propios frutos recogidos y guarde una parte para los pobres. En definitiva, si tienes para hacer el bien, no lo dejes para mañana diciendo, ya daré mañana. Podrías perder la oportunidad de dar. Las viviendas se arraciman unas sobre otras. Con frecuencia alcanzan los 5 o 6 pisos, subdivididos en varios apartamentos donde vive más de una familia. Normalmente hay 2 habitaciones que se utilizan para comer y dormir, separadas por cortinas o biombos de madera, en un intento de obtener cierta intimidad en una situación de promiscuidad forzosa. En la planta baja, asomadas a la calle, las tiendas de los artesanos se convierten en una especie de prolongación de su propia vivienda. Los artesanos especializados en los diferentes oficios, a menudo sin salir de su gremio, se agrupan en determinados barrios, donde acaban tomando calles enteras que reciben el nombre del oficio que en ellas se practica. Se distribuyen por lugares concretos de la ciudad con sus talleres y oficios. No es casualidad que muchas ciudades italianas y europeas tengan la calle de los tejedores o la calle de los herreros. Es más, en algún que otro caso, como en Siena, son los propios estatutos municipales los que disponen la constitución de una calle de los orfebres, y es allí donde se concentran solamente los que ejercen esta actividad. En el ámbito del sistema de gradaciones del trabajo, hay que realizar un aprendizaje de varios años antes de que la mano llegue a ser lo bastante hábil, con el objeto de que la cerámica coloreada, dibujada y pintada esté siempre a la altura de la fama conquistada. El oficio es ejercido por el maestro, asistido por uno o más aprendices, enviados por las familias para aprender una actividad que al menos pueda garantizarles la subsistencia. El período de aprendizaje es muy largo, y al principio se desempeñan labores humildes, domésticas, a veces incluso como criado de la esposa del artesano. La producción artesanal es limitada, pero de gran calidad, similar a las obras de arte. Los comités correspondientes controlan la calidad de la elaboración y no toleran falsificaciones. La técnica no debe faltar en el taller del artesano y no debe producir falsificaciones ni aplicar precios desmedidos. Las vasijas deben ser siempre de calidad superior y a precio de mercado, so pena de ser suspendido de empleo. Así es el maestro, y debe estas virtudes enseñar al aprendiz y ser paciente con él, porque el arte es un oficio duro que no puede ser adquirido por bribones ni oportunistas. En plena Edad Media muchos reflexionan acerca de lo que representa la ciudad. Algunos la describen como un lugar caótico, depravado, lleno de gente, violento, donde las culturas se confunden entre sí. Otros alaban su belleza, su dinamismo, su riqueza, y la consideran una especie de vanguardia de la vida civil. La ciudad parece oscilar entre la imagen de Babilonia y Jerusalén, imágenes dispares que reflejan la complejidad y las contradicciones del entorno urbano medieval.
una forma y un espacio que la Edad Media recupera y rescata tras siglos de declive, y que representa uno de los elementos más característicos de la entonces incipiente Europa, además de ser una de las grandes contribuciones que la civilización medieval ha aportado a la sociedad moderna.